Además, quiero decirles, mis amados hermanos, que el Señor tiene un mensaje precioso para nosotros en el día de hoy. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar en este hermoso tiempo? Entonces, continuando nosotros la semana pasada, hace 8 días, veíamos que el Señor nos decía que no es nuestro trabajo, no tenemos por qué estar angustiados, preocupados, sabiendo si estamos en los últimos tiempos, si ya es la venida del Señor Jesús, cuando ya en la palabra del Señor nos ha dicho claramente cuáles serán esas señales. Y a pesar de que tenemos esas señales, no es nuestra preocupación el saber cuál será ese día, sino que verdaderamente debemos estar preparados, debemos estar listos para ese tiempo cuando venga el Señor, amén. Que tengamos nosotros el privilegio de poder verlo cara a cara, como dicen las Escrituras, ¿verdad? Y entonces por eso hoy el Señor nos va a hablar de un tema muy importante, y es el tiempo de que tomemos la decisión de seguirle. Entonces hoy el mensaje que el Señor tiene para nosotros dice es: hoy tú decides. Entonces, mis amados, lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana es que nosotros no podemos seguir haciendo lo que nos parezca. Amén. A veces escuchamos inclusive en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, que hace las cosas como le parece. Yo creo que es mejor que se haga de esta forma. Yo pienso que las cosas se deben hacer de esta manera y no de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces el Señor hoy nos dice a nosotros que debemos tomar una decisión y de hacer su voluntad. Cuando nosotros estamos siendo obedientes a su palabra, estamos cumpliendo esa voluntad. Y por eso hoy el Señor nos habla a nosotros en el libro de Deuteronomios capítulo 11, versículo 26 al 28. Para los que toman nota, entonces miramos allí. Deuteronomios capítulo 11, versículo 26 al 28. Yo les voy a leer hoy en la versión traducción lenguaje actual. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: hoy mismo deben elegir si quieren que les vaya bien o si quieren que les vaya mal. Si obedecen los mandamientos que hoy les da su Dios, le hará bien. Pero si los desobedecen y por adorar a otros dioses dejan de hacer todo lo que les he enseñado, les irá mal. Gloria a Dios. El Señor nos está diciendo en esta mañana que tenemos dos caminos, estamos frente a dos caminos y que nosotros debemos escoger por cuál vamos a transitar, ¿verdad? Entonces, si nosotros escogemos ese camino correcto, ese camino de bien, porque yo creo que a todos nos gustaría estar bien, ¿cierto? Entonces, si nosotros hemos escogido ese camino correcto, vamos a llegar seguramente a las bendiciones que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Pero si más bien de pronto se desobedece, se hace lo que nosotros queremos, si nosotros hacemos las cosas que nos parezcan, nos hemos dejado quizás engañar por el enemigo o nos hemos equivocado y decidimos andar o transitar por ese camino de desobediencia, lo que estamos haciendo, mis amados hermanos, es que estamos volviendo al mundo, ¿verdad? Estamos siendo otra vez prisioneros del enemigo. Entonces, hoy el Señor nos enfrenta a una realidad, mis amados hermanos, y es que aún, como les decía, hay hasta pueblo cristiano, pueblo de Dios, que quiere hacer lo que se le parezca, ¿cierto? O no quiere reconocer las cosas verdaderamente que el Señor tiene para nosotros y quiere estar entonces en desobediencia, con o sin conciencia, pero está siendo desobediente. Y yo por eso entonces en esta mañana quiero definirles qué es desobedecer. Dice: desobedecer es hacer lo que a nosotros nos parece mejor o más agradable, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, los caminos que nos indican o sus tiempos para desarrollar nuestra vida espiritual. Recordemos que allí en Eclesiastés 5:5 nos dice el Señor que es mejor que no prometamos y no que prometamos y no cumplamos, ¿verdad? Entonces, quizás usted esté pasando hace poco tiempo haya conocido del Evangelio, quizás este tiempo en el que ha transcurrido le ha dado la oportunidad de conocer del Señor, o de pronto lleva 30, 20, 50 años en el Evangelio, pero ha venido haciendo las cosas que no son del agrado del Señor, que quizás con conciencia o sin conciencia usted ha permitido que el enemigo lo engañe y que termine usted haciendo las cosas que al Señor no le agradan, que esté caminando por ese camino equivocado, ¿verdad?
que solo lo único que va a llevar es a perder las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros, de que no podamos disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor nos dice que debemos volver a Él. No sé qué está pasando en su vida, no sé qué está pasando en su familia, pero el Señor te está diciendo en esta mañana, mi amado hermano, hermana iglesia, que debemos volvernos a Él y que ese volver a caminar en Él, en ese transitar con Él, es donde nosotros vamos a recibir la bendición que Él tiene preparado para nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. La palabra del Señor nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, ¿verdad? Que Él tiene pensamientos de bien, Él tiene pensamientos que nosotros no alcanzamos ni a imaginarnos. Entonces, el Señor nos dice en esta mañana allí, como nos lo dice en el versículo 26, debes elegir si quieres que te vaya bien o si quieres que te vaya mal. Aquí el Señor nos está diciendo que hay dos opciones, o quiere que nos vaya bien o quiere que nos vaya mal. Aquí no hay punto intermedio, aquí no hay más o menos, aquí sí como dice el pastor, aquí no hay ni chicha ni limonada, es lo que es. Entonces, o decidimos irnos por el camino del bien, ser obedientes, o vamos a tomar ese camino de desobediencia, de rebeldía, donde lo único que vamos a encontrar es el fracaso. Amén. Entonces, miramos nosotros, mis amados hermanos, que el Señor quiere que nosotros recibamos estas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú crees que el Señor no quiere cosas hermosas para ti? ¿Será que el Señor no puede bendecirnos de una manera sobrenatural cuando sabemos que todo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores? Que Él es el dueño del oro, de la plata, que Él es el dueño de nuestras vidas. Entonces, todas esas bendiciones que podemos nosotros anhelar y desear en nuestro corazón, nosotros las podemos recibir de parte de nuestro Rey. Pero para eso nosotros tenemos que ser libres, mis amados hermanos. Tenemos que estar libres de toda atadura generacional. Amén. ¿Cuántas cosas habrán hecho nuestros antepasados? Y hoy por hoy estamos viviendo nosotros esas ataduras, esas ligaduras que están allí. Amén. Entonces, también miramos nosotros que no son solamente esas ataduras generacionales que se han venido manifestando en nuestras vidas, sino que nosotros también hemos creado nuestras propias ataduras y que no es solamente no nos afectado a nosotros, sino que estaremos afectando a nuestra descendencia, a nuestras futuras generaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia, en esta mañana es pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos libere, amén, de todas esas cosas que nos tienen allá atados y que no nos permiten disfrutar de las bendiciones del Señor. En Deuteronomios capítulo 12, en el versículo 2, leemos la palabra de Dios en esta mañana también. Allí, Deuteronomio capítulo 12, versículo 2, dice el Señor en esta mañana: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de árbol frondoso. Mire lo que nos está diciendo el Señor. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Mire lo que nos dice el Señor, lo que tenemos que hacer. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Entonces, mi amado hermano, mire que allí claramente el Señor nos está diciendo en el versículo 2 que debemos destruir enteramente todos los lugares donde las naciones que hemos heredado, o sea, debemos destruir todo aquello, ¿verdad? Destruir esos lugares de que nosotros hemos recibido, y allí en el versículo 3 dice que los derribaremos y que serán consumidos con fuego. Lo que nos está diciendo el Señor en este tiempo es que lo que nosotros tenemos que hacer es destruirlo y consumirlo en el fuego. No nos está diciendo, venga, esto no es, entonces, venga, ya, cámbiele el puesto. Esto está aquí, entonces no, eso se ve mal, póngalo allí. No, el Señor está diciendo que lo debemos consumir en fuego, que lo debemos desaparecer, no es cambiar de puesto o guardarlo en algún lugar para que nadie lo vea. Entonces, lo que el Señor nos está pidiendo en esta mañana, en este tiempo, mi amado hermano, es que haya una destrucción total de esos lugares de adoración que han estado quizás en nuestras casas,
que lo hemos recibido de generación en generación y que el Señor en esta mañana quiere que usted y yo seamos libres, amén. Que nosotros estemos conscientes de que esas cosas no le agradan al Señor. Cuando leemos allí en Éxodo capítulo 20, en el versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces el Señor es celoso y ha sido claro desde el principio, mi amado hermano, que Él no quiere que nosotros tengamos altares de adoración a estatuas, a imágenes, a fotografías, bueno, tantas cosas allí, amén. Entonces el Señor nos está diciendo en esta mañana que debemos es destruir totalmente todos esos altares, todas estas cosas que están, que quizás la hemos recibido porque mi abuelo, porque mi bisabuelo lo tenía y ha venido de tradición en tradición y yo lo voy a llevar a casa. Hoy el Señor está diciéndote que necesitas ser libre de todas esas ataduras. Amén. Aún a veces cree que son cosas insignificantes, pero el mundo espiritual, mi amado hermano, está guerreando todo el tiempo. El mundo espiritual está guerreando las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia de esas cosas y no permitir que esas cosas estén dentro de nuestras casas. Amén. Nos ha llegado la hora de cortar con esos pactos o ligaduras con las que estábamos con nuestra propia voluntad o sin saberlo. A veces, como les decía, veníamos cargando cosas, traemos cosas de un lado para otro y lo que estamos haciendo nosotros sencillamente es atándonos, iglesia, atando a nuestra descendencia. Es hora de que nosotros estemos siendo liberados, amén. Que esas ligaduras que nos impiden desarrollarnos, que nos impide ese crecimiento espiritual en la que nosotros podamos destruir o cortar con esas ligaduras que no nos permiten recibir las bendiciones. Es hora de destruir esos hogares, esos altares propios que tenemos nosotros en el corazón y que cada día nosotros los estamos adornando con odio, con resentimiento, con amargura, ¿verdad? Con orgullo, con despecho. Todas estas cosas que están allí quedándose en nuestro corazón, lo único que está haciendo, mi amado iglesia, es que estamos haciendo ese altar para esas cosas y toda esa amargura, todo ese odio, todo ese resentimiento, esa rebeldía hace que nosotros no podamos alcanzar la libertad en Cristo. No nos permite a nosotros alcanzar la prosperidad y el gozo que el Señor nos da a nosotros y la que nosotros puede llenar nuestra vida. Recordemos que la felicidad, la paz, no nos la da el mundo a nosotros, no nos las dan las propiedades, no nos las da a nosotros los bienes que podamos tener a nuestro favor, sino es el gozo y la paz que el Señor solamente nos puede dar. Amén. Entonces, mis amados, lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana es que tenemos que ser entendidos, amén, que necesitamos ser libres. No podemos seguir estando allí atados, no podemos seguir estando allí enclaustrados, en que pobrecito, es que si yo esto lo hacía mi abuela y qué va a pensar mi abuela que ya ni siquiera está viviendo aquí en la tierra y estamos pensando en cosas y no renunciamos, no destruimos esas cosas. Entonces miremos muy bien, mi amado hermano, lo que está diciéndonos el Señor en esta mañana, que debemos sentir esa necesidad de ser libres, amén, y seremos bendecidos por el Señor. Nunca vamos a sufrir más, amén, de las cosas materiales, de lo espiritual, amén, porque nunca va a escasear en nuestra casa. En Mateo capítulo 10, en el versículo 1, dice la palabra del Señor que llamó a los 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa autoridad, ese poder para traer sanidad, para que se fuera toda dolencia, se la dio a los 12 discípulos, dice la palabra del Señor. Pero Dios nos dice a nosotros que también a nosotros nos ha sido dada. Usted tiene el poder de sanidad, usted tiene el poder de restaurar, de quitar toda dolencia, de echar fuera demonios. Amén. Pero tenemos que empoderarnos, tenemos que ser libres de todas esas ataduras, tenemos que ser libres en Cristo Jesús para recibir esa autoridad y ese poder que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? No podemos seguir estando por allí deambulando, haciendo las cosas que nos agradan, de estar caminando por el desierto. Es hora, mi amado hermano, que en este día usted se levante con autoridad, amén, y tome esa autoridad que ha sido entregada por el Señor Jesucristo, amén.
y empiece a cortar todo aquello que impida recibir su bendición. No sé qué hay en su casa, no sé qué hay en su corazón, en su pensamiento, pero el Señor le conoce. Entonces, mi amado hermano, levántese en esta mañana y dígale al Señor, Señor, me presento delante de ti y reconozco que tengo, y empieces a decir todas estas cosas, aún de las ocultas. Dice allí David que de las ocultas también lo examinase. Entonces pidámosle al Señor en esta mañana que sea liberándonos de estas cosas, amén, que nos levantemos nosotros en este tiempo y destruyamos todos esos altares que están en nuestro corazón, todas esas cosas que nos han traído tristeza, todas estas cosas en las que nos ha tenido embriagado, el enemigo nos ha tenido ayatados y no nos permite recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Sino que nosotros presentemos eso, esas cosas de las que usted está recordando en esta mañana, en este tiempo, esté diciendo que sean consumidas, que sean quemadas allí en el fuego, amén, para que nosotros podamos recibir la prosperidad, para que nosotros podamos ser felices en Cristo Jesús, para que nosotros podamos ver las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, para que podamos ser fieles servidores de Jesucristo, amén, de que tengamos un cuerpo sano, un espíritu sano, una mente sana. Es hora, mi amado hermano, dice el Señor, levántate y corta y destruye todo aquello que te aleja del Señor y te impide recibir sus bendiciones. Y yo lo invito en esta mañana para que oremos a Dios. Yo lo invito para que hoy nos cubramos con su sangre preciosa y hagamos una pequeña oración de guerra en la que vamos a cortar todas estas cosas que hemos tenido en nuestras vidas y que nos ha impedido recibir las bendiciones del Señor. Padre poderoso, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, precioso Rey Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, amado Rey. Perdónanos, Padre poderoso, porque te hemos fallado, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos actuado en lo que nosotros queremos o en lo que nos parece a nosotros, amado Señor, o en lo que es agradable para nuestras vidas y no lo que dice tu voluntad, no lo que dice tu palabra, Señor. Padre poderoso, en esta hora, Señor, oramos y reprendemos en el nombre poderoso de Jesús que toda atadura, toda ligadura de odio, toda falta de perdón, amado Rey Celestial, todo rencor, todo orgullo, Señor, sea cortado en este tiempo, Señor, de nuestra vida, de nuestra familia, toda cadena generacional, Señor, toda atadura y ligadura generacional, Señor, se rompe en esta hora, precioso Rey Celestial. Mi familia, yo, Señor, somos libres por el poder de tu palabra, precioso Dios bendito. Todo aquello, Señor, donde ha venido a traer escasez, ruina a mi casa, Señor, no tiene poder ni autoridad, precioso Rey Celestial. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, y dándonos la fortaleza, Señor, dándonos el ánimo, precioso Rey Celestial, porque quizás son cosas, esas ataduras o esos ídolos que tenemos en nuestro corazón, Señor. Nos cuesta entregarlo, nos cuesta destruirlo, nos cuesta echarlo fuera, precioso Dios. Pero tú eres grande y poderoso, Señor, y te pedimos que seas tú limpiando nuestras vidas, que seas tú limpiando nuestro corazón, que seas tú limpiando nuestra casa, Padre poderoso. Corta todo aquello que impide recibir la bendición, Señor. Todo pensamiento, todo creencia, Señor. Todo engaño del enemigo que está en nuestro pensamiento, Señor, es derribado en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre poderoso, que toma el control de nuestras vidas, Padre Santo, toma el control de nuestra economía, toma el control de nuestra vida espiritual, Padre poderoso, que seas tú tomando el control, amado Dios celestial, de nuestros hijos, Padre Santo. Guárdalos, Padre Celestial, de todo peligro, precioso Dios. Guárdalos allí de las amistades, amado Señor, que no convienen, amado Rey Celestial. Te pido, precioso Señor, que seas tú cortando en esta hora y echando fuera de nuestras vidas toda ligadura generacional, Señor, que hemos venido trayendo, Señor. Corta con todas estas ligaduras que hemos creado nosotros mismos, amado Dios poderoso, para que nuestra descendencia, Señor, sea libre como lo seremos nosotros, amado Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, si usted ha permitido que esas ataduras sean quemadas en el fuego del Espíritu Santo, que sean allí destruidas, todo aquello que le impedía a usted recibir la bendición, el Señor te dice en esta mañana, es el tiempo de cambiar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo, mi amado hermano, de que no estemos actuando de la misma manera como lo veníamos haciendo. Dice allí en Deuteronomios capítulo 12, en el versículo 9, dice en la Reina Valera contemporánea,
en la versión Reina Valera Contemporánea, dice, porque hasta el momento no han entrado al reposo y a la tierra que el Señor su Dios les da, pero cruzarán el Jordán y habitarán en la tierra, y el Señor su Dios les dará como herencia y les hará reposar. ¿Cuántos queremos reposar en el Señor? ¿Cuántos queremos recibir esa bendición del Rey de Reyes y Señor de Señores? Dice allí el Señor, nos rodearán y viviremos tranquilos. Tenemos que cruzar ese Jordán, mi amado hermano. Tenemos que mirar qué es esas cosas que están en nuestras vidas y nos ha impedido recibir, pasar a esa tierra de bendición. Esas maldiciones que se han pasado de generación en generación, esas ataduras, ataduras espirituales que mantienen en nuestro corazón. Todo aquello debe ser destruido, amén. Y no solamente destruido, recordemos que destruido es que se acaben, nos decía el Señor allá en Deuteronomios capítulo 11 que debía ser consumido por el fuego, amén, por el fuego del Señor. Entonces, nosotros debemos permitir en este tiempo, mi amado hermano, que sea el Señor liberándonos de todas esas ataduras y que entremos nosotros a recibir, ¿cierto? A que nosotros proclamemos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, que nos ha preparado y que tiene allí en el cielo pendiente para que usted y yo lo recibamos, que Él las vaya a desatar. En el Deuteronomios capítulo 12, en el versículo 11, dice el Señor, en el lugar que el Señor su Dios escoja para poner allí su nombre, llevarán todas las cosas que yo les mando, holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas y lo mejor de los votos que hayan prometido presentar al Señor. Esto lo que nos está diciendo es que nos ayudará a recibir las bendiciones. ¿Cuáles son esas cosas que nos ayudan a recibir las bendiciones? La fidelidad y la obediencia, mi amado hermano. La fidelidad a ese lugar que el Señor nos estableció, ¿verdad? El lugar que el Señor nos ha escogido. Dice allí en el versículo 12, en el lugar que el Señor su Dios escoja para poner allí su nombre, llevarás todas las cosas que yo le mando. Miren lo que el Señor nos está diciendo, que es lo que debemos nosotros llevar. Holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas y lo mejor de los votos. Amén. Que hayan prometido presentar al Señor. Entonces, esa fidelidad es al lugar que el Señor ha escogido para que nosotros le adoremos. Amén. Será esa solamente allí donde nosotros vamos a poder recibir la bendición, en ese lugar que el Señor ha escogido para que nosotros le exaltemos, para que presentemos nuestras ofrendas, para que presentemos nuestros sacrificios, para que presentemos nuestros diezmos, para que presentemos todo aquello que nosotros le hemos prometido al Señor, amén. Y la otra manera de recibir esas bendiciones es por medio de la obediencia, porque si nosotros no le cumplimos al Señor, ¿verdad?, nosotros mismos estamos colocando obstáculos para recibir esas bendiciones. A veces decimos, pero ¿qué pasará? Que no, el Señor ha respondido. Sencillamente nosotros somos los que muchas veces hemos truncado o hemos hecho demorar las bendiciones porque no hemos sido obedientes a la palabra del Señor. Entonces, mi amado hermano, si el Señor te está hablando en este tiempo, es para que seas tú allí meditando sobre la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo allí? Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu vida en este tiempo y sé que vas a tener revelación de parte del Señor y empezar a cambiar tu vida. Tenemos dos caminos frente a nosotros. Uno nos lleva a un camino de bendición, pero el que está marcado por rebeldía, por desobediencia, solamente nos va a llevar al desastre, a perder todas las promesas que hemos recibido en Cristo Jesús. Y ¿sabe qué es lo triste, mi amado hermano? Que no solamente vamos a perder nosotros, sino que también va a perder nuestra descendencia. También va a perder nuestra familia. Entonces debemos ser iglesia, una iglesia sujeta, una iglesia obediente, amén, al Señor, para hacer las cosas que al Señor le agradan, no a lo que a nosotros nos parece, sino que estemos guiados en la perfecta voluntad del Señor, amén, que será Él el que nos ayuda a lograr alcanzar, a recibir las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros, para que nuestra familia la pueda disfrutar. Si usted es bendecido, su familia puede ser bendecida. Amén. Entonces, miremos nosotros estas cosas que el Señor nos habla en este tiempo. Nosotros, hoy el mensaje es, hoy tú decides. Hoy tú decides si seguir a Cristo o no.
Hoy es donde tú estás diciendo, sí, confío en el Señor. Y por eso quiero finalizar con este versículo, Salmos capítulo 55, versículo 23, 22 y 23, lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. ¿Cuántos tenemos preocupaciones? ¿Cuántos tenemos afanes? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí tenemos situaciones allí pendientes? Dice el Señor allí, ponga en tus manos todo aquello que te preocupa. Entonces, todas esas cosas, entreguémoslas en manos de Dios. No se las estamos entregando a cualquiera. Mire que ayer la palabra nos dice, entreguémosela a Dios. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que le obedecen. Dios nunca deja fracasar a los que le obedecemos. Amén. Por eso siempre debemos confiar en el Señor. Entonces, mi amado hermano, debemos aprender a depender y a confiar en Dios, a lo que dice su palabra. Y debe ser esa dependencia en todas nuestras áreas de la vida, en lo económico, en nuestra familia, en lo personal, en lo espiritual, en nuestros negocios, en todas las áreas de nuestra vida. Debemos nosotros tener esa confianza en el Señor. Que se fue y que ahora no sé qué va a pasar. No, yo confío en el Señor. Mi salud, confío en el Señor. La salud de mi familia la tengo en las manos del Señor. Todo aquello que nos preocupa, entreguémoselo al Señor. Amén. Entonces, debemos nosotros entender y desarrollar una confianza, iglesia, plena en el Señor, que nos permite descansar y que Él obrará a nuestro favor. Si usted tiene la confianza en el Señor, 100%, mi amado hermano, usted no tiene por qué angustiarse ni afanarse, porque usted sabe que el Señor hará todo en su perfecta voluntad, y sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, será para nosotros siempre algo a nuestro favor, ¿cierto? Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Nos lleva a ver su palabra, ¿cierto? Cuando nosotros estamos allí entendidos en la confianza con el Señor, vamos a ver que su palabra va a ser nuestra prioridad. Amén. Y que nosotros de esa manera vamos a poder conocer el corazón del Señor. Por eso nosotros cuando estamos sumergidos en lo que nos dice el Señor, que nuestra confianza está depositada en Él, vamos a poder conocer el poder del Señor. Vamos a poder conocer la autoridad que tiene el Señor. Amén. Y eso nos va a llegar a nosotros de seguridad. Mire, yo a veces hablo con diferentes personas y yo les digo, tranquilo. Cuando llegan angustiados, llegan a veces hasta que les ha quitado el sueño y vienen aquí preocupados y les decimos de parte del Señor, confía en Dios, entrégale las cargas a Él. La palabra del Señor, hay una cantidad de textos bíblicos donde nos dice que nosotros debemos descansar en el reposo del Señor, que entreguemos nuestra carga, ¿cierto? Que los que estemos trabajados y cargados, Él nos hará descansar. Y varios versículos encontramos que el reposo lo encontramos en el Señor, lo dice allá en Éxodo. Y todas estas cosas dice la palabra del Señor, que Él es nuestro auxilio, que Él es nuestro pronto auxilio. Amén, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra torre de fuerza y de poder, le decíamos en esta mañana, ¿verdad? Es nuestro refugio, es nuestro consuelo. Entonces, mi amado hermano, ¿por qué nosotros vamos a dejarnos amedrantar, verdad? Entonces, si usted y yo estamos confiando en el Señor, si nosotros hemos decidido escoger el camino del bien, el camino donde el Señor nos dice, hay uno bueno, hay uno malo, usted decide, porque el Señor a nosotros nos ha dado libre albedrío. Él no nos obliga, Él tiene las mejores cosas para nosotros, pero somos nosotros, cada uno allí en nuestro interior, que tomamos la decisión qué camino seguir. Y aún cuando hemos sido necios, hemos sido rebeldes y hemos tomado caminos que no son, el Señor está allí llamándonos, está allí pendiente, está cuidándonos de una u otra manera. ¿Cuánto más cuando estamos en los caminos de obediencia, en el camino del bien? Amén. Entonces, miremos lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Cuando usted tiene esa confianza puesta en el Señor, ha seguido su camino en obediencia, ha quebrantado todo aquello que no le agrada al Señor, ha rechazado todas estas cosas, vamos a estar seguros de que nuestra familia, que nosotros, nuestra descendencia, va a poder vivir bien. Amén. Va a ser cuidada por el Señor. Por eso, mi amado hermano, tenemos que deleitarnos en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que deleitarnos en Dios. Solo cuando iniciamos a conocer el corazón del Señor, aprendemos a descansar en Él.
Ah, ¿qué pasó eso? Yo descanso en eso, porque yo sé en quién he creído. Cuando usted eleva una oración y usted está orando al Señor, creyendo lo que usted está diciendo, creyendo que el Señor va a actuar, su corazón, su espíritu es descansado, es reposado, ¿verdad? Entonces debemos deleitarnos en el Señor, deleitarnos en su palabra. Allí en la palabra del Señor es donde cuando se escudriña, es donde nosotros empezamos a mirar las hermosas cosas que el Señor tiene para nosotros. Es allí cuando usted está leyendo la palabra del Señor, cuando usted aprende a escucharle. Es allí cuando usted está escudriñando las Escrituras que aprende a reconocer la voz del Señor, amén. A donde miramos nosotros que podemos crecer espiritualmente, ¿verdad? Donde podemos mirar que el Señor lo que quiere para nosotros es protegernos, que quiere para nuestra familia animarnos, ¿verdad? Proveernos. Todas estas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a mirar, vamos a sentir ese descanso en el Señor. Necesitamos ver y escuchar espiritualmente. Necesitamos, mi amado hermano, empezar a nosotros a entender que somos seres espirituales. Yo no me canso de hablarle a las personas cuando nos reunimos y les digo, estamos en un mundo espiritual, vivimos lo físico que es lo material, que es lo carnal, pero estamos en un mundo espiritual que no vemos y que desafortunadamente al no poderla ver como que la tenemos por desapercibida, como que la tenemos en poco, pero verdaderamente ese es el mundo que nosotros debemos estar atentos, mi amado hermano, porque como nos lo enseña su palabra, hay una guerra constante las 24 horas del día. Amén. Hay una guerra espiritual donde el enemigo, Satanás, está luchando con el Señor para arrebatar nuestra alma, porque Él quiere que usted y yo seamos perdidos, que nosotros no recibamos las bendiciones aquí en la tierra y que no alcancemos esa vida eterna que el Señor nos dio allí en la cruz del Calvario. Pero nosotros cuando estamos allí aprendiendo de su palabra, cuando nos deleitamos en ella y aprendemos a escuchar y empezamos a ver con ojos espirituales. Y cuando estamos hablando de ojos espirituales es porque se ha activado la fe. La palabra del Señor nos dice que la fe es lo que nosotros no estamos viendo, pero que lo vemos real en Cristo Jesús. Amén. Y no lo que el enemigo quiere que usted y yo veamos. Entonces tenemos que aprender a desarrollar ese oído espiritual y esos ojos espirituales. Debemos permanecer en las promesas del Señor. ¿Cuántos hemos recibido promesa del Señor? ¿Cuántos? Amén. Gloria a Dios. El Señor tiene promesas hermosas para nosotros, nos lo dice desde la creación hasta el día de hoy tenemos promesas en el Señor, tenemos promesas de Él. Y como tenemos esas promesas, nosotros debemos que cuidarlas, debemos tomarlas como un tesoro. Debemos tener esas promesas allí, atesorarlas, guardarlas y confesárselas a los demás, que tenemos un Dios proveedor, que es el que cuida de nosotros. Esas son promesas del Señor. De que Él no nos va a dejar a nosotros en vergüenza, es promesa del Señor. Y es allí donde usted se tiene que empezarle a confesar a los demás que tenemos un Dios vivo y poderoso, que estamos aquí de paso porque tenemos una vida eterna preciosa en Cristo Jesús. Amén. Todas estas promesas nosotros tenemos que estarlas confesándolas a las otras personas para que ellos vean la gloria del Señor, para que ellos reconozcan que hay un Dios vivo y un Dios poderoso. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos esas promesas, cuando tenemos esas promesas, nosotros debemos ser protectores de ellas. Amén. De cada palabra que el Señor nos ha dado. No podemos permitir que la duda o el temor o en esos momentos de dificultad venga a robarnos esa bendición que el Señor nos ha dicho, esa promesa que nos ha dado. Pero a veces, mi amado hermano, tenemos la promesa y viene alguna situación difícil o como lo que no es nuestra mente es finita. Entonces, no, pero ¿de a dónde? No, yo no creo que esto va a ser. Y empieza la duda y empiezan los temores y terminamos dejando perder la promesa que el Señor nos ha entregado. Amén. Entonces, tenemos que cambiar esa preocupación. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cambiar esa angustia. Gloria a Dios por la firme confianza en Cristo Jesús. Amén. Lo que Él nos ha dicho a nosotros se cumplirá, porque el Señor no es mentiroso, el Señor no miente. La palabra del Señor nos dice que en Él es verdad. Amén. Entonces, Él es el que debe tener el control de nuestras vidas, mi amado hermano, de nuestro pensamiento. Mire qué importante que el Señor tome el control de nuestros pensamientos, porque es allí donde comienza todo. La palabra del Señor nos dice que lo que es con solo pensar,
ya estamos pecando si estamos pensando algo malo, ¿cierto? Dice allí que con solo el hombre codicia a la mujer en su corazón, en su mente, ya con eso adulteró. O sea, mire cómo es de importante que nosotros cuidemos nuestros pensamientos. Por eso, mi amado hermano, le invito a que cada vez que usted eleve una oración al Señor, le pida que sea Él cuidando de su pensamiento, que sea cuidando de sus sueños, que sea Él cuidando de lo que usted está llevando allá a su corazón. Ahí que esas cosas que usted quizás ha almacenado o ha guardado por mucho tiempo y que lo ha tenido atado, el Señor te dice en esta mañana que debemos ser libres, que necesitamos ser libres de todas estas cosas para poder vivir bien, para poder vivir en paz, para poder vivir en gozo. Amén. Entonces, debemos cambiar esos pensamientos, debemos colocar esos pensamientos en las manos del Señor, que sea cambiando ese ambiente de negativismo, de pesadez, ¿verdad?, por palabras de vida, que en nuestra boca solo salgan palabras de vida. Así nuestro pensamiento esté diciendo, uy, no, yo rompo con esto. Y yo declaro en el nombre de Jesús que vendrán estas cosas y se empezarán a confesar cosas de bendición, amén, palabras de bendición y permaneciendo en lo que Dios nos ha prometido. Pero esto, mi amado hermano, el Señor nos dice que no debemos nosotros por eso temer, que Él es el que nos da esas nuevas fuerzas, que debemos avanzar, pero esa decisión no la tomo yo, no la toma el pastor, no la toma mi mamá, no la toma mi hermano, no la toma mi familia, la debo tomar yo. Y cada uno de nosotros, por medio de nuestro actuar, por medio de nuestro pensamiento, de nuestra boca, de lo que estamos viendo, de nuestras acciones, es que debemos tomar esa decisión. Hoy el Señor te dice, hoy tú decides. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, y espero que esta palabra que el Señor haya traído a nuestras vidas traiga esa palabra de fortaleza, de que analicemos y examinemos nuestro corazón en este tiempo y miremos qué estamos haciendo que quizás no son del agrado del Señor y que por eso no hemos podido recibir las bendiciones que el Señor verdaderamente tiene para nosotros. Amén.